¿A qué hora dentro del día es más probable establecer un techo o un suelo? Es decir, un precio máximo del día o mínimo. Obviamente el día tiene 24 horas y nosotros queremos saber con qué frecuencia en una determinada hora se hacen estos techos, suelos máximos o mínimos, es decir, los extremos del día. Esta es una pregunta que podemos querer responder para desarrollar algún tipo de estrategia de reversal. Es decir, vamos a suponer que descubrimos que el SP500 a las 4 de la tarde es donde con mayor frecuencia alcanza su máximo o alcanza su mínimo del día. Esto de acá pues nos va a servir para saber que potencialmente podemos empezar a explorar ideas de reversión en esta hora del día en particular. Entonces, esto de acá realmente es una pregunta que se puede extrapolar. No solo podemos hablar de horas del día donde se hacen los máximos o los mínimos, sino pues también podríamos hablar, por ejemplo, de dentro de la cotización mensual, dentro de los 31 días que tiene el mes, cuáles son aquellos días donde se establece el máximo o el mínimo mensual con mayor frecuencia. Entonces, de los 31 días, analizamos en cuáles de esos días se ha establecido con mayor frecuencia los extremos del mes. Y obviamente lo mismo lo podríamos hacer para semanas, ¿verdad? Dentro de los 7 días de la semana analizamos lo mismo y es un estudio pues que se puede ir extrapolando. Y el día de hoy vamos a hablar de esto exactamente para el SP500. Vamos juntos a descubrir cuáles son aquellas horas del día donde con mayor frecuencia establecemos techos y suelos. Ya vamos a ver toda la información cuantitativa que nos muestra esta aplicación, pero de momento vamos a enfocarnos en esta pestaña, que es una de las más recientes que ha agregado, que nos muestra la frecuencia con la que hacemos techos o suelos dentro de un periodo. Vamos a empezar con el que es más fácil de entender, que es el diario, ¿ya? El día, las horas del día donde está cotizando el SP500, puedes ver acá abajo que estamos analizando desde el 2006 hasta el 2024 y obviamente pues cotiza, aquí está prácticamente todo el día, ¿no? Menos esta hora que cierra el mercado acá a las 5 de la tarde, pero se entiende que acá abajo lo que tenemos son las horas del día. Entonces vamos a hablar de los máximos, es decir, el máximo del día. Obviamente el día empieza a cotizar, sube, baja y en determinado momento establece un precio máximo. Vamos a ver este precio máximo, a qué hora se hizo con mayor frecuencia, ¿ya? Podemos ver que hay dentro del día ciertos momentos como este de aquí, donde la frecuencia con la que se alcanzó el máximo acá es relativamente alta. Es decir, podemos ver que comparado a esto y a esto, acá tenemos un cierto segmento del día donde se alcanza el máximo con mayor frecuencia. Ahora, esto de aquí coincidentemente es el final de la sesión americana, ¿ya? Podemos ver que al final de la sesión americana es donde con mayor frecuencia se han establecido los altos del día para el SP500. Información extremadamente útil. Vemos que hay un segundo momento donde se presenta un pico, que es este que tenemos acá. Y este segundo momento sería el principio de la sesión americana. El lugar, la hora donde mayormente se establecen máximos es en primer lugar donde más hay. Final de sesión americana, 3 de la tarde, 4 de la tarde, las 2 horas con mayor frecuencia de máximos establecidos. Y en segundo lugar tenemos la apertura de la sesión americana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, con el segundo segmento con mayor frecuencia de máximos establecidos. Entonces, con esto de acá, créeme, te estoy dando información extremadamente útil, información cuantitativa. Esto lo hacemos cuantificando esta cantidad de datos que es bastantísima, del 2006 al 2024. Y bueno, realmente lo que hay detrás de esto para conseguir hacer esto va más allá de lo que te quiero explicar en este video. En este video te estoy dando la información ya hecha, ya masticada, lista. Simplemente decirte, mira,
Estas son las horas donde con mayor frecuencia se establecen máximos del día. Ese es el objetivo principal de la aplicación, que las personas puedan venir acá y puedan encontrar información cuantitativa sin necesidad de aprender a hacerlo. Sin necesidad de aprender Python, que es el lenguaje que yo utilizo, sin necesidad de entender cuál es la estructura, qué es lo que hay que hacer, etc. Ese es el objetivo de esta aplicación, que te muestra información cuantitativa y ya esté pues lista para digerir, lista para utilizar. Luego vamos a estar hablando de estos box plots que son súper interesantes, te muestran la distribución de la serie que estás analizando y bueno, entonces ahora vamos a hablar de los mínimos, ¿ok? ¿Cuáles son la frecuencia donde dentro del día, en qué horas se establecen más mínimos? Podemos ver que acá, para los mínimos del día, es un poquito diferente, ¿no? Obviamente aquí estamos analizando el low of day, es decir, el punto mínimo del día, en qué horas se realiza con mayor frecuencia, este low de acá. Podemos ver que de igual forma hay tres franjas o 3 horas del día donde se establece con más frecuencia el mínimo. Primera también es el principio de la sesión americana. Aquí está apertura, 9:30, 10 de la mañana. Primer lugar donde se establecen con mayor frecuencia mínimos. Segundo lugar, final de sesión americana. La verdad que acá parecido a lo que se hizo con los máximos. Pero para el caso de los mínimos podemos ver que la apertura de la sesión overnight también tiene alta frecuencia al momento de establecer mínimos. Es decir, apertura sesión americana, cierre sesión americana y apertura sesión overnight son aquellas franjas dentro del día donde con mayor frecuencia se han establecido los suelos del día, los mínimos, el extremo inferior del día. Lo que todo el mundo desea agarrar, comprar los mínimos del día, aquí está. Entonces, ya acá los vemos juntos. Podemos ver que esto de aquí es compartido, ¿no? Máximos y mínimos, tanto al principio como al final de sesión americana. Y esto de acá también llama nuestra atención, el principio o la apertura de overnight. Y como te lo decía, esto lo podemos extrapolar y no solo lo podemos ver así por mínimos, por horas del día, sino, por ejemplo, vamos a hablar ahora de los meses. Los meses tienen 31 días. Vamos a suponer que queremos desarrollar una estrategia para compras mensuales. Mira que los mínimos del mes en mayor medida se suelen establecer los primeros 5 días del mes. Acá está, lo puedes ver la frecuencia con la que hemos hecho mínimos el primer día, el segundo día, el tercero, el cuarto y el quinto. Y podemos ver que acá es donde se hace una especie de aglomeración. Es verdad que acá ya hay, pero mucho más estable. Fíjense cómo se establecen o con qué frecuencia se establecen los mínimos los primeros 5 días del mes. Información súper importante. Segundo, ahora vamos a hablar de los máximos. Fíjense que para los máximos, contrario a este comportamiento que vemos con mínimos, sí que se establecen al principio del mes, los primeros días del mes, pero donde más se suelen establecer los máximos del mes es los últimos 5 días. Del 25 al 30 es donde se suele establecer con mayor medida los máximos del mes. Y exactamente esto lo podríamos ver para horas. También podemos hablar de las horas. ¿Cuáles son aquellos minutos dentro de los 60 minutos que tiene una hora donde se establecen más máximos, más mínimos? Puedes ver que es el principio. Apenas abre la hora es donde con mayor frecuencia se establecen esos primeros 3-5 minutos, los máximos, los mínimos por hora. Podríamos verlo por semanas, pero no les miento, aún no está implementado. Podemos verlo por sesión, que sí tengo, sesión americana. Y aquí puedes ver solo para la sesión americana
El alto de la sesión americana con mayor frecuencia está en la apertura. Segundo lugar, el cierre de la sesión americana. Ahora vamos a hablar de los mínimos. Los mínimos de la sesión americana con mayor frecuencia suelen estar en la apertura. Ahora, ¿qué también es importante? Pues ir viendo si este comportamiento es estable a través del tiempo. Para eso acá se puede ir segmentando. Si te fijas, todo se va recalculando y te va mostrando pues que es un comportamiento que se repite o permanece estable a través del tiempo. Recuerden que esta aplicación no solo te muestra esto, que esto de aquí simplemente así para mí es muy útil. Te muestra probabilidades de testear niveles. Te muestra también estadísticas de cambio, es decir, para poder ver cuáles son aquellas horas que tienden a subir, que tienden a bajar, cuántos suelen moverse hacia arriba, hacia abajo, cuáles son aquellos días, tanto de semana como de mes, que tienden a subir, que tienden a bajar, cuáles son aquellos meses más alcistas, más bajistas, todo con estadísticas. Si hay un mes, por ejemplo, estamos en noviembre y quiero ver cómo se ha comportado el mes de noviembre de forma aislada, lo filtro acá y puedo ver estadísticas de noviembre, estadísticas descriptivas por acá. Todo lo relacionado a rango y volumen para saber, por ejemplo, aquellas horas del día con mayor rango de movimiento o cuáles son aquellas horas con más volumen. También está. Y también tenemos cuáles son las probabilidades de cierre. Por ejemplo, puedes ver que la sesión americana, el 54% de las sesiones americanas es bullish, el 44% ha cerrado bajista. Puedes ver acá cómo ha cerrado en relación al rango anterior, puedes venir y puedes filtrar. Y acá pues tenemos en general una aplicación con información cuantitativa sobre, voy a tener acá, muchísimos activos. Así que podrías ver esto para cualquier activo que te interese, obtener potenciales estrategias y luego pasar a testearlas con las estrategias que también entrego para NinjaTrader 8. Porque la idea de este proyecto es entregarte la aplicación que te muestra información cuantitativa y te permite obtener ideas para estrategias. Entregarte también las estrategias para que las backtestees para NinjaTrader 8 y entregarte la aplicación con la que analizo los resultados. Esto que compartía anteriormente, no he compartido más de esto, ya que he estado pues complementando, ya que son dos aplicaciones que se complementan. La aplicación que te muestra información cuantitativa y te permite obtener ideas para estrategias, y la aplicación que te permite analizar el backtest de una estrategia. Una estrategia que realizas en NinjaTrader 8, donde también te entrego el código para que backtestees todo tipo de estrategias relacionadas a la información que tenemos en esta aplicación. Así que si te gusta el proyecto, revisa el link en la descripción de este video, accede en preventa porque a medida que avanzamos vamos a ir aumentando precios.